Para entender nuestra sociedad y entender los problemas que tenemos y conflictos que tenemos en nuestra sociedad, es importante estudiarlo. Y eso es lo que hacen los antropólogos y los sociólogos. Y hoy es para mí un gran honor tener a un antropólogo indio que vive en Colombia y que está haciendo un gran trabajo ahí. Es mi placer invitarle a Tathagatan Ravindra. Hola Tathagatan y muchas gracias por estar en mi canal Español por Dentro. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí para compartir con ustedes. Bueno, el honor es nuestro, Tathagatan. Me gustaría presentarle a Tathagatan Ravindra antes de que pasemos a las preguntas. Tathagatan Ravindra es un antropólogo de la India que actualmente vive en Colombia. Es director de gestión de conocimiento del Centro Baobab en la ciudad de Cali. Sus áreas de experticia son antropología política, movimientos sociales, raza y racismo, estudios indígenas y desigualdades interseccionales. Su doctorado está en antropología social con énfasis en estudios indígenas de la Universidad de Texas en Austin. Ha realizado extensas investigaciones en Bolivia y Colombia. También él ha publicado artículos en varias revistas académicas. Su libro titulado The Social Life of Indianism, Politics and Indigeneity in 21st Century Bolivia será publicado por la Universidad de Texas Press en 2025. Con una introducción tan impresionante de Tathagatan Ravindra, es para mí otra vez un honor tenerle a él como invitado. Y Tathagatan, pues pasamos a las preguntas. Mi primera pregunta es, ¿qué te motivó a explorar la relación entre fenotipo y jerarquías sociales en la sociedad andina? Y si podría brindarnos un poco una descripción general de su investigación sobre la pigmentocracia en la Bolivia andina y explicar la importancia de estudiar el fenotipo en este contexto. Bueno, voy a empezar, ¿no? Desde una narrativa Claro. biográfica, porque no, tengo una trayectoria inusual, ¿no? Entonces, sí, como usted dijo, soy de la India, soy de Kerala, y sí, desde el inicio, desde que yo era un adolescente, me interesaba, bueno, los movimientos sociales en Latinoamérica. Yo leía sobre los movimientos sociales, ¿no? Los conflictos políticos en el continente, y eso me motivó a ir a hacer investigación en el continente. Yo voy a la Universidad de Texas en 2009 para realizar, ¿no?, mi doctorado, y hago mi primer trabajo de campo en Bolivia. Entonces, en 2010 yo visito Bolivia por primera vez, y una cosa que interesaba era el movimiento indígena. Yo llegué a la ciudad de El Alto, considerada la ciudad rebelde más grande en Latinoamérica y la ciudad indígena más grande de Latinoamérica. Y lo que me motivó fue una gran rebelión que sucedió en el año 2003, donde toda una ciudad salió a marchar, ¿no? No hay cifras exactas porque no hay muchas personas, hay cifras, algunos que dicen entre 400,000 o 500,000 personas salieron a las calles, ¿no? Bloquearon cada esquina, hicieron fogatas en cada esquina en las noches, y en las mañanas marchaban hacia el capital administrativo de Bolivia, La Paz. Ujú. Y esa movilización resultó en la renuncia del entonces presidente, que huyó a Estados Unidos. Y en 2005 hubo otra movilización, así, ¿no? De proporciones iguales, que resultó en la renuncia de otra presidente. Entonces, ¿no? Y eso generó como una gran fama para la ciudad de El Alto, ¿no? Todo el mundo, ¿no?, empezó a reconocer a El Alto como la ciudad rebelde, ¿no?, la ciudad donde hubo un gran movimiento, una gran resistencia contra las políticas neoliberales. Ujú. Y eso me inspiró y me motivó a estudiar español y Mm. después, ¿no?, aplicar a programas de doctorado y llegar a Bolivia. Entonces, cuando llegué a Bolivia por primera vez y me interesaba temas indígenas, temas de discriminación y el movimiento indígena contra la discriminación racial, am, cuando yo llegué, siempre cuando uno llega a un, ¿no?, un nuevo territorio, una nueva sociedad,
Hay unos choques culturales, cualquier visitante puede tener choques culturales, pero cuando uno va como antropólogo, los choques, ¿no? Pueden ser más profundos porque uno va para entender una sociedad y sus dinámicas Ujú, profundamente. Y lo que pasa es, yo fui a estudiar, ¿no? El movimiento indígena, manifestaciones de racismo y la política antirracista. Pero cuando llegué a Bolivia, me di cuenta que las presuposiciones que yo tenía sobre cómo funcionaba, ¿no? La clasificación de razas en Bolivia o en Latinoamérica en general eran equivocadas, ¿no? Porque am, entonces yo tenía una idea, o que como Estados Unidos, o que entonces hay, ¿no? Hay una frontera clara entre razas, ¿no? Donde uno puede identificar, ¿no? Que quién es blanco, quién es negro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos era común, ¿sí? Entonces, si llamas a la policía para denunciar algo, la primera cosa que te pregunta es white, black o hispanic, ¿no? Entonces, la idea es que ¿no? No es ambigua la clasificación racial, ¿sí? En la práctica, si uno hace un análisis profundo, uno ve que sí hay complejidades, pero en Latinoamérica es mucho más compleja. ujú, Y cuando llegué a Bolivia, había una profesora de antropología que me dijo: ok, primero tiene que entender que aquí, mirando a una persona, uno no puede saber si es indígena o si es mestizo. Hay personas que pueden autoidentificar como indígenas y mestizos al mismo tiempo. Entonces, ¿no? Sí, eso era mi primer choque, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de clasificación racial? Y ujú. la profesora, ¿no? Que había enseñado por unos años en Estados Unidos, que sabe, ¿no? De sociedades en diferentes partes del mundo, tenía doctorado en antropología. Ella me dijo, ¿no? Pero tú vienes de una sociedad mucho más compleja, ¿no? Entonces, si piensas en sistemas de castas en India, es un sistema muy complejo. Entonces, ¿no? No va a ser, ¿no? Un gran desafío para ti entender cómo funcionan las clasificaciones raciales en Bolivia, ¿sí? Porque tú ya vienes de un contexto muy complejo, pero no te preocupes, no es tan complicado como la casta. Entonces, si has logrado entender cómo funciona el sistema de castas en India, Ujú, ¿no? No vas a tener problema en entenderlo. Entonces, lo que ella dijo, ¿no? Me hizo reflexionar mucho. Entonces, ella dijo que solo mirando a una persona o por fenotipo, uno no puede saber, ¿no? La ancestralidad o origen racial o la autoidentificación étnico-racial de una persona, y hay una posibilidad de navegar entre las categorías, ¿no? Que no existe, ¿no? En sistemas más rígidas como en Estados Unidos, ¿no? Existe, pero no en un grado mucho menor, ¿no? Hay menos flexibilidad si uno piensa en navegar las categorías, ¿no? Étnico-raciales en Estados Unidos o Sudáfrica, sí. Entonces, yo pensé, ok, entonces, ¿cómo entender las diferencias raciales? Y la literatura antropológica hablaba de diferentes concepciones. Había una teoría que decía la raza no existe en Latinoamérica. El concepto no aplica a Latinoamérica porque en Latinoamérica las razas se han mezclado hasta el punto de irrelevancia. Entonces, aspectos como fenotipo no importa. Entonces, ¿no? El racismo es un problema de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, norte de la frontera entre México y Estados Unidos, pero sur de la frontera no importa la raza, lo que importa es clase social o la etnicidad. Si uno piensa en grupos indígenas que tienen, ¿no? Idiomas, costumbres, ¿sí? ¿No? Y culturas diferentes. Esa es una teoría. Pero después hay otra teoría que encontré que decía, no, la raza es un concepto importante para entender Latinoamérica, pero raza funciona de una forma muy diferente, donde raza funciona mediante cultura, donde las culturas, perdón, donde las diferencias culturales tienen connotaciones raciales. Entonces, entendían, por ejemplo, diferencias en el idioma, vestimenta o, ¿no? Lenguaje corporal, esos aspectos como elementos culturales no fenotípicas que define lo racial. Eso era otra teoría. Y cuando yo empecé a trabajar, yo hablé con, ¿no? A varias personas que estaban activos en los movimientos indígenas, o lo que digo, el corriente político indianista, ¿no? Tengo un libro que va a salir próximo año sobre el corriente político, la ideología indianista. Y muchos de ellos hablaban de la discriminación que sufrieron por rasgos fenotípicos, por color de la piel,
¿sí? Por forma de su nariz, forma de sus ojos, ¿no? Rasgos físicos, la estatura. Entonces yo pensé, pero toda la literatura antropológica dice no, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? No importa tanto esas diferencias porque es la cultura que, ¿no? Que es el, ¿no? Marcador de la distinción social, cultura y clase social, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar y yo vi que sí, uno puede haber gente de piel oscura entre, ¿no? Entre sectores sociales, ¿no? Llamados mestizos, ¿no? Donde uno, ¿no? Donde uno no reconoce antepasados indígenas, ¿sí? Reconoce, pero es como la idea es que sí, ¿no? En la historia sí hubo una mezcla, pero eso pasó hace siglos, ¿no? Entonces, ellos dicen que no tiene nada que ver con los indígenas actuales. Entonces, hasta en esos sectores uno puede ver personas con piel oscura o tenga algunos rasgos, ¿no? De característica indígena, pero uno ve que hay patrones, ¿no? Si uno ve a las zonas más elitistas de la ciudad, uno ve que hay gente con color de piel más clara y uno va a sectores más populares, uno ve que sí, inevitablemente, ¿no? El color de la piel cambia. Si uno ve el promedio, uno ve, ¿no? Uno observa con más atención, uno ve esas diferencias, ¿sí? Y mucha gente habla de eso, sufrieron discriminación por eso, cómo son racializados, ¿no? Racialización significa cuando alguien te identifica y te interpela como alguien que pertenece a un grupo étnico-racial, como indígena o afrodescendiente. Entonces, la gente siempre hablaba de procesos de racialización fenotípica que sufrieron por la racialización fenotípica cuando entraban a un restaurante de élite, cuando entraban a una discoteca, solo por sus rasgos físicos no les dejaron entrar. Yo escuché muchas narrativas así y eso me motivó a explorar, ¿ok? Entonces, no, hay una fluidez, pero a pesar de la fluidez hay unos patrones que tenemos que descubrir para entender cómo funcionan las diferenciaciones sociales en Latinoamérica. Y esto es lo que me motiva a explorar la cuestión de la pigmentocracia. Qué bien, es muy fascinante tu viaje inicial en este campo, ¿no? Y tantas observaciones que tenías que hacer. Y esto me lleva a preguntarte sobre cómo se define Tathagata, la pigmentocracia y cuáles son algunas de las características clave de los sistemas pigmentocráticos en la Bolivia andina. Ok, eso, pigmentocracia sí viene del término pigmento, ¿no? Mm, Entonces, la idea es que hay diferentes tonalidades de piel que otorga privilegios y desventajas relativas, ujú, ¿sí? Entonces, si uno ve, uno habla de la fluidez en Latinoamérica, que uno no puede hacer distinciones binarias. Entonces, Estados Unidos habla del paradigma binario entre, ¿no? Blancos y personas de color. Y hay muchos, ¿no? Pensadores latinoamericanos que dicen, no, en Latinoamérica no hay, ¿no? El binarismo porque, ¿no? El proyecto racial dominante es el de mestizaje, donde, ¿no? El Estado promueve la mezcla biológica y cultural de las razas y así se genera lo que, ¿no? El pensador mexicano Vasconcelos dice una raza cósmica, ¿no? Entonces dice que el mestizo es raza cósmica y el mestizaje define la identidad latinoamericana. Pero uno ve que el mestizaje funciona como un continuo. Entonces, un continuo donde hay un polo blanco y un polo indígena o negro, ¿sí? ujú, ujú, Y cuando uno acerca más al polo blanco, tiene más privilegios, y cuando uno acerca más al polo negro e indígena, tiene más desventajas. ¿Y cómo se entiende eso? Por ejemplo, hay estudios estadísticos, ¿no? Que muestran eso. Y hay un libro sobre, ¿no? Que se llama Pigmentocracy, que salió en 2014. Entonces, yo empecé mi investigación en 2010, yo encontré ese fenómeno y en 2014, cuando ya estaba en el proceso de escribir la tesis, yo encontré el libro. ujú, Y, y en ese libro, sí, era un grupo de investigación que hizo investigación en 4 países. Y encontraron eso. Si uno utiliza la autoidentificación, ujú,
¿no? Para clasificar. Entonces, si uno pregunta a la gente, ok, ¿tú cómo te autoidentificas? ¿Como indígena, mestizo, blanco, ¿no? Ujú, Mulato o negro? Uno, ¿no? Otro criterio que ellos utilizaron son paletas de colores, donde ellos, ¿no? ujú, Hicieron un continuo de tonos de piel, ujú, ¿no? Y ellos veían, ¿no? Qué tono, ¿no? Correspondía al color de piel de la persona entrevistada. Y ujú, si uno ve las correlaciones entre autoidentificación y diferentes variables de la condición socioeconómica, uno ve que no hay una correlación entre, ¿no? Autoidentificación y condiciones socioeconómicas. Entonces, por ejemplo, estudios que realizaron en México, ujú, entonces había gente que autoidentificaron como blancos, otros como mestizos, pero los que autoidentificaron como mestizos tenían mejor condición socioeconómica que los que identificaron como blancos. ujú, En Colombia, los que autoidentificaron como mulatos, ¿no? Que es la mezcla entre blanco y negro, tenían una, ¿no? mejor condición socioeconómica que los que identificaron como blancos. Entonces, si uno utiliza solo, ¿no? la autoidentificación como el criterio de clasificación, uno ve que, ok, entonces, ¿no? la raza no tiene sentido en Latinoamérica porque si, ¿no? si fuera así, el blanco tiene que tener mejor condición socioeconómica, ¿no? Medido por variables como pobreza, nivel de educación, acceso a salud, ¿no? Sí, la propiedad, sí, cosas así. Entonces, ellos utilizan otro criterio simultáneamente, que son esa paleta de colores, donde uno ve que cuál es el color de piel que corresponde, ¿no? A la paleta. Entonces, uno pone la paleta y ve, ¿no? Cuál es el color. Y ahí utilizaron, creo que 7 tonos de piel, entre lo más claro hasta lo más oscuro. ujú, Y en ese caso había una correlación perfecta entre color de la piel y variables de condición socioeconómica. Entonces, cuando uno tenía color de piel más clara, tenía mejor condición socioeconómica, medida por variables como pobreza, nivel de educación, acceso a salud, en casi todas las variables, ¿no? Y después hicieron esa encuesta en todo el continente y vieron que en toda Latinoamérica es el patrón. Cuando tiene piel, color de piel más clara, ¿no? Tiende a tener mejor condición socioeconómica. Y de allá, ¿no? Surge, ¿no? Sí, la idea de pigmentocracia. El concepto inicialmente surgió hace muchos años, ¿no? Es un escritor chileno, Alejandro Lifshutz, que introduce el concepto, pero después, ¿no? Hay varios sociólogos que retoman el concepto y hacen, ¿no? estudios sociodemográficos, estadísticos muy elaborados en todo el continente y en cada país se repetía esa misma tendencia. Y lo que yo hago en mi investigación es, como antropólogo, yo hago la investigación, ¿no? etnográfica con metodologías cualitativas, como más adelante voy a, ¿no? hablar de las metodologías, pero lo que yo vi era eso. Entonces, los estudios cuantitativos muestran esas correlaciones, pero estudios etnográficos no muestran cómo se establecen esas correlaciones, ¿sí? Entonces, yo analizo, por ejemplo, cómo el color de la piel y ujú, otros rasgos fenotípicos tiene impacto en el mercado laboral, tiene ujú, impacto en las relaciones sociales cotidianas y ujú. también en relaciones de parentesco y relaciones íntimas. Qué bien. Es muy fascinante lo que cuentas, Tathagatan, y esto pues me lleva a hacerte la siguiente pregunta sobre qué papel juega el fenotipo en la configuración de las identidades y jerarquías sociales dentro de pues, las comunidades andinas, ¿no? Y bueno, pues cómo es que para mí es importante entender que ¿puedes hablarnos de algunos de los principales métodos o enfoques que utilizó para realizar su investigación etnográfica sobre el fenotipo en la Bolivia andina? Okay, sí, voy a especificar con ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, hablando de esos 3 campos que dije, mercado laboral, ¿no? Entonces, varias veces cuando uno ve las publicidades sobre trabajo, ¿no? Convocatorias de trabajo en Latinoamérica, ¿no? Un término muy utilizado es tener buena presencia, Ujú, ¿no? Entonces, ¿y qué significa tener buena presencia? Y el intelectual indianista boliviano, se llama Carlos Macusayo, dice,
¿no? Tener buena presencia en Bolivia significa parecer a Francisco Pizarro y no a Atahualpa, ¿no? Para que no saben, Francisco Pizarro fue el conquistador español, ¿no? Que conquistó la parte andina, derrotó el imperio incaico, y Atahualpa es el último emperador incaico. Entonces, buena presencia significa, ¿no? Ah, tener un tono de piel más claro, tener rasgos físicos, ¿no? Más blancos o europeos, ¿sí? Y, y una cosa muy obvia es en trabajos como, ¿no? Periodistas, presentadores en televisión, ¿sí? O en oficinas, cargos como recepcionistas, ¿no? Es muy obvio eso. ¿No? Uno de los autores del libro Pigmentocracy es Edward Ellis, el sociólogo. Edward Ellis dice que si alguien que no conoce Latinoamérica, ¿no? Ve las telenovelas Latinoamérica, ¿no? Telenovelas latinoamericanas, va a pensar que Latinoamérica es un país como cualquier país en Europa, ¿no? Porque, ¿no? La gran mayoría parecen así, ¿no? Muy blancos, ¿no? Pero cuando uno viaja a Latinoamérica, uno ve que sí, ¿no? No es así. Sí. Entonces, ¿qué pasa allá? En muchos de esos trabajos la idea es que sí, ¿no? Para tener buena presencia uno tiene que tener rasgos más europeos. Para trabajos como presentadores en televisión, y muchas veces yo veo eso en carreras de periodismo, comunicación social en las universidades, ¿no? Más que todo las mujeres, ¿no? Ellas entran ¿no? Como a participar en concursos de belleza, todo eso, porque muchas veces se escogen los presentadores en la televisión no por su experticia en el periodismo o en el tema de trabajo, pero por su apariencia, ¿no? Ah, pero también en otros trabajos, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Yo conocía gente que trabajaba en una ONG y ahí ya tenían, ¿no? Sí, una candidata que contrataron y su desempeño fue pésimo, ¿no? Ella hasta falsificaba, ¿no? Informes falsificados, ¿no? Y así, entonces, sí, ¿no? Y hacía prácticas muy corruptas también, ¿no? Pero le volvieron a contratar para el próximo año. Y cuando averiguó más por qué, lo que dijo el jefe es que ¿no? Ella va para negociar con empresas y cosas así, entonces, ¿no? Ella tiene la presencia para eso, ella es alta, tiene piel clara, entonces, ¿no? ¿No? Las empresas toman en serio una persona así. Por eso le volvieron a contratar, aunque sí, su desempeño no fue pésimo. Entonces, en cada campo uno ve cómo la pigmentocracia, ¿sí? Ejerce su influencia cuando uno toma decisiones en quién contratar, ¿sí? Y había algunos indígenas que estaban en cargos directivas, que eran directores, y cuando ellos iban, ¿no? A trabajar con sus asistentes blancos, la gente solo hablaban con sus asistentes, ¿no? Porque los directores parecían demasiado indígenas para tomar en serio, ¿no? Entonces, yo encontré varios casos así durante mi, ¿no? trabajo de investigación y también en relaciones sociales cotidianas. Por ejemplo, había un estudio que salió, si no me equivoco, en 2013 en Bolivia, donde entrevistaron estudiantes universitarios sobre cómo clasificar las razas de las personas, ¿no? Y había una pregunta. Si sabes la raza de tus padres, si sabes la raza de tu mejor amigo, si sabes la raza de tu pareja, y casi unos 40% dijeron que no están seguros a qué raza pertenecen. Entonces uno puede decir, que eso muestra la fluidez y la raza no es una categoría importante en Latinoamérica. Pero había otra pregunta, ¿cómo, si puedes clasificar o identificar la raza de una persona que encuentras en la calle? Y casi 80% dice que sí. Entonces, ¿no? Tienen dudas sobre la raza de sus familiares o su pareja, pero personas desconocen la calle, ellos ya saben cuál es la raza, ¿no? Y así funciona la racialización, ¿no? Por aspectos fenotípicos uno identifica y cuando pasa conflictos, ¿no? políticos, ¿no? que están vinculados a divisiones raciales. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, en 2019, la extrema derecha toma el poder y hay un revanchismo racial, ¿no? contra la población indígena. Y,
Y había varios videos que salieron donde la gente encuentra a alguien con rasgos indígenas en la calle y le empieza a abusar, ¿no? Había un caso donde, ¿no? En una parada de teleférico, ¿no? Teleféricos como el car Claro, cable, ¿no? qué brutal, sí. Ahí había un señor que vio, ¿no? Que estaba así, sin motivo. Ujú, Vio a un joven indígena y le empezó a bucear, indio de mierda, ¿no? Sí, ujú, son desconocidos, pero hay una racialización fenotípica y había grupos paramilitares racistas que estaban, ¿no? ujú. Ah, yendo a las plazas públicas para sacar a las personas con rasgos indígenas, Claro. ¿no? Entonces, y la gente, ¿no? Que fueron víctimas de ese ataque decían, solo por nuestro color de piel nos sacaron de la plaza, ¿no? No estamos haciendo ninguna manifestación política, ¿no? Mm, Llegamos a pasear y vienen esa gente y nos sacan de aquí diciendo, no, indios de mierda no pertenecen a esta ciudad, ¿sí? mm, Es otra manifestación de la pigmentocracia. Y ujú, después, en relaciones íntimas, ¿sí? mm, Que también están muy estrechamente ligadas con concepciones de belleza, funciona lógicas pigmentocráticas, ¿no? mm, ujú, ujú. Entonces, siempre la idea de belleza en Latinoamérica es que cuando uno tiene piel más clara es más bello, ¿sí? Cuando Ajá, uno tiene piel más oscuro, tiene rasgos más indígenas, ¿sí? ujú, O negros, ¿sí? Carece de belleza. ujú, Entonces, uno ve, sí, cremas de blanquear, ¿no? Sí, es una industria de, ¿no? Millones de dólares, ¿no? sí, En Latinoamérica, pero también uno ve desde, ¿no? Desde una edad muy temprana, se inculcan esas ideas de la belleza, donde, por ejemplo, más que todo, ¿no? Con las chicas, ¿no? ujú, Las que tienen piel más oscura, tienen rasgos indígenas, ¿no? Una baja autoestima, ¿no? Está ujú, inculcada desde una edad muy temprana de sus propios padres, ¿no? Hablan de sus compañeros más blancas y se mira qué bonita, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, en los colegios, ¿no? ujú, En Bolivia, donde, ¿no? En la ciudad donde trabajé, allá en como por ejemplo, cuando hay aniversarios de colegios o días de deportes, ¿sí? Hay desfiles donde los estudiantes salen a las calles, ¿no? Con la bandera del colegio, todo eso. Y cada clase tenía una representante que decían Miss de cada clase, ¿no? Literalmente Miss, el término en inglés. Y Miss de cada clase siempre era la chica que tenía, ¿no? Rasgos, ujú, ujú. ¿no? Más blancos, que tenía piel más clara, que era más alta, que tenía menos rasgos indígenas, ¿sí? Claro. Y también he visto, entonces, cuando uno llega a la adolescencia, ¿sí? Cuando empiezan a formar relaciones amorosas, y siempre si uno ve a alguien con piel clara, con alguien de piel más oscura, se ve eso como algo raro, y, ¿no? Mm, Y gente de su propia familia dice, ¿por qué estás con ese? ¿no? mm, Y hay el concepto de mejorar la raza, que es común en toda Latinoamérica. Mejorar la raza significa buscar una pareja con rasgos más europeos, ¿sí? ujú, Para lograr un ascenso social. Y ujú, ascenso social, ¿no? Implica no solamente ascenso social racial, que van a tener hijos más blancos, pero también en términos económicos, porque la idea es que, ¿no? Si uno busca a alguien así con, ¿no? color de piel más blanco, ujú. puede ser más rico y así la familia también puede ser, ¿no? Tener un ascenso social, económico, ¿sí? Más rápido. Claro. Y entonces yo encontré varios casos así, ¿no? En diferentes esferas de la vida social donde la pigmentocracia se manifiesta. Mm, Bueno, interesante. ¿Y cuáles fueron algunos de los hallazgos más sorprendentes o inesperados de tu investigación? Sí, una cosa que me sorprendió era hasta en sectores que pertenecían a los movimientos indígenas, ¿no? Ujú, Había un tipo de racismo internalizado, ¿no? ujú, Donde había líderes indígenas que reproducían esas mismas lógicas, ¿no? Para dar unos ejemplos, un día estaba acompañando a ujú, dos jóvenes que estaban trabajando con una fundación, ¿sí? Que trabaja con, ¿no? con comunidades rurales indígenas. Y los ujú, dos jóvenes eran así, de origen indígena, y estaban hablando de los movimientos indígenas, del orgullo indígena, de la rebeldía indígena. Y después de un rato, cuando la conversación, ¿no? Temas de la conversación se cambia y todo. Y
y uno de esos jóvenes me dice, ¿no? Que entonces, ¿no? Ahora ya estás aquí mucho tiempo, ¿no? Tienes que buscar, ¿no? Una mujer en Bolivia. Y eso es un chiste que, ¿no? Así todo el mundo hace, ¿no? Extranjeros, ahora tienes que buscar una boliviana, así. Y él dijo, sí, pero si quieres una mujer boliviana tienes que ir a Santa Cruz, ¿no? Yo dije, ¿por qué? No, allá las mejores, ¿no? Las mejores chicas, las chicas más bonitas, ¿no? De Bolivia están en Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz es el lugar considerado, ¿no? Sí, lo más blanco, ¿no? Donde la idea, y sí, Santa Cruz sí es una área muy diversa. Ahora hay, ¿no? Mucha población indígena, todo, pero el referente cuando hablan de, ¿no? Mujeres de Santa Cruz es eso, ¿no? Mujeres altas, sí, mujeres altas, mujer con piel clara, sí, con ojos azules, sí. Entonces yo pensé, alguien que es tan orgulloso de sus raíces indígenas, no está reproduciendo ideas de belleza, ¿no? Que tiene que ver con, ¿no? Sí, con esos imaginarios racistas y pigmentocráticas. Eso fue un hallazgo, ¿no? Que sí, inesperado. Y también había muchos casos, por ejemplo, había otra, ¿no? Otra amiga que un día estaba hablando del mismo tema, ¿no? Conocimos un amigo de ella y él estaba hablando, sí, si quieres, y si quieres, ¿no? Si quieres, ¿no? Una mujer en Bolivia, tú puedes ir por una cholita, y cholita es el término que se utiliza por mujeres indígenas, ¿no? De origen rural que se viste con, ¿no? La falda tradicional, ¿no? Que utilizan ahora las mujeres indígenas. Y eso muchos hacían eso como burla, búscate una cholita, ¿no? Te va a cuidar bien, ¿no? Y, y su amigo dice eso y mi amiga escucha eso y dice, pero también hay buenas cholitas, ¿no? Para eso tienes que ir a Sorrata, ¿no? Y yo no entendí eso y yo le pregunté, pero no, ¿por qué? Y ella me dice, en Sorrata hay buenas cholitas que tienen, ¿no? Piel blanca y ojos azules, ¿no? Entonces, esa es otra tendencia en Latinoamérica, ¿no? Si cualquiera que sabe la historia colonial de Latinoamérica sabe que, ¿no? Hay una gran historia de explotación sexual de mujeres indígenas por, ¿no? Los hacendados, por los sacerdotes, ¿no? Lo que decía derecha de pernada, ¿no? Donde las mujeres casadas tienen que pasar las primeras noches con, ¿no? Con los sacerdotes, con los mayordomos, con señores feudales. Entonces, muchos niños nacían, ¿no? De esos, ¿no? De esos hacendados, de los hombres blancos. Por ejemplo, en el idioma quechua, todavía hay un término, se llama curacbaba, que significa hijo del cura o hijo del sacerdote, ¿no? Y eso utiliza, ¿no? No importa si es hijo sacerdote, eso ha convertido a veces como un sinónimo de primer hijo o el hijo mayor, ¿no? Purracuaba. Ok. Entonces, por eso, sí, ¿no? Hay en las comunidades indígenas hay gente que tiene rasgos físicos blancos, ¿sí? Entonces ella me dice, ok, ¿no? Que si quieres cholitas, puedes ir allá porque allí también hay buenas cholitas, no todas las cholitas son feas, hay buenas también. Y puedes encontrarlas en Sorata, ya tienen, ¿no? Ojos azules y piel clara, ¿no? Y ella era hija, ¿sí? De una cholita, ¿no? Una mujer que se vestía en pollera y ella varias veces me hablaba de cómo su mamá sufría discriminación cuando iba a oficinas públicas y todo, ¿sí? Ella no era alguien que avergonzaba de sus orígenes indígenas o el hecho de que su mamá, ¿no? Era una cholita, pero ella otra vez reproduciendo esos mismos discursos, ¿no? Pigmentocráticas de belleza. Entonces, ese era un hallazgo, ¿no? Sí, inesperado, que hasta en comunidades, no solamente comunidades indígenas, hasta en, ¿no? Sectores, ¿no? Que adhieren a una política indianista y una política antirracista y una política de la reivindicación indígena, hay la reproducción de esas lógicas pigmentocráticas. Qué bien, qué bien. Pues mi siguiente pregunta es sobre cuáles son algunos de los desafíos o complejidades involucradas en el estudio del fenotipo y la pigmentocracia en este contexto cultural. Esto te pregunto porque, claro, para un trabajo de un tamaño tan grande como esto, claro que habrías tenido muchos desafíos, ¿no? Y ahora que me has contado
tantas capas, ¿no? En entender este fenómeno. Pues así que me encantaría saber de ti algunos de los desafíos o complejidades. Ok, sí. Sí, hay más capas, ¿no? Yo hablé de algunas capas, ahora voy a hablar de, ¿no? Aún más capas y el desafío tiene que ver con eso, ¿no? Mm, Ok, un desafío es que, como yo dije, el sistema de clasificación racial en Latinoamérica es bastante fluida, donde ujú, uno puede navegar las categorías, ¿no? Uno puede ocultar sus orígenes indígenas y ujú, lograr un cierto grado de blanqueamiento simbólico ujú, que es muy difícil en otros contextos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un término passing off as white, ¿no? ujú, ujú, Donde alguien, ¿no? Como si una persona negra intenta, ¿no? Disimular que es blanco porque tiene piel más claro, ¿sí? ujú, Pero es más difícil. Si alguien hace eso, todos le, ¿no? Como, ¿no? Todos como le señalan, he's passing off as white, ¿sí? Pero en Latinoamérica uno puede navegar esas categorías, ¿sí? De mejor forma, pero hay límites a las posibilidades, ¿no? Porque encontré muchas personas que intentaron, ujú, ¿no? Am, lograr un ascenso social ocultando sus raíces indígenas, ¿sí? ujú, Pero, ¿qué pasa? Hay momentos donde ujú, entonces ellos están en una fantasía, ¿no? Eso es lo que yo digo, es el concepto que utilizo, la fantasía de blanqueamiento, ¿no? Donde uno piensa que si uno puede desindianizar y adquirir una blancura simbólica, ¿cómo? No hablar idioma indígena, no vestir como indígena, ¿sí? Y cambiar el lenguaje corporal, ujú, ¿sí? Adquirir el capital cultural ujú, de los sectores dominantes. Entonces, no escuchar los géneros de música que escuchan indígenas, pero escuchar géneros de música más, ¿no? Cosmopolitas, entre comillas, o internacionales que le gusta a los sectores dominantes blancas, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, lo que pasa es que varios intentan hacer eso y otros mediante educación, ¿no? ujú, Entonces, uno logra un ascenso económico y espera que el ascenso económico ujú, le da, ¿no? Un grado de, ¿no? Blanquitud ujú, simbólica. ujú, Pero ujú, hasta hay un término en latino, hay como un, no es término, como digo, hay un dicho en Latinoamérica que el dinero blanquea, ujú, ¿no? Entonces uno puede lograr un ascenso económico y ujú, después, ¿no? Uno puede desindianizar, ¿no? Y ser más blanco. ujú, Pero lo que pasa es que en todos esos casos, ¿no? Yo dije, indígenas que intentaron hacer eso, hay momentos de choque donde, ¿no? Sus rasgos fenotípicos le marca como indígena y por eso, ¿no? Sufren de discriminación. Entonces, ¿no? Así, yo encontré varios casos así ujú, durante mi trabajo. Es que había gente que no, que ocultaban el hecho de que su madre se vestía ujú, de ropa tradicional indígena, ujú, ¿sí? Fingía que no entiende nada del idioma indígena, aunque sí, siempre han escuchado ese idioma en la casa, todo eso, pero llega momentos donde alguien en la calle o alguien en su trabajo le ujú, señala y le interpela como indígena. ujú, ¿Sí? claro. Entonces, tengo varios casos así que encontré. Entonces, ¿qué pasa allá? Hay un cierto grado de navegación que es posible, pero hay límites, ¿no? Ujú, Y la complejidad del sistema consiste en el hecho de que el sistema, ¿no? Te genera una fantasía porque hay una ambigüedad. Uno piensa que sí, yo podría, ¿no? El sistema me ofrece la posibilidad de blanquearme, de desindianizarme y todo, y uno intenta hacerlo, pero hay momentos de choque donde, ¿no? ujú, ujú, ¿No? Donde sí, ¿no? Hay otro, ¿no? Un dicho que dice sí, ¿no? Mi cara no me deja mentir, ¿no? Entonces hay momentos donde uno encuentra en situaciones donde uno está racializado, ujú, ¿sí? claro. Por ejemplo, había ¿no? Un ejecutivo que conocía que un día él estaba pasando por una zona muy elitista, ¿sí? Y él no se vestía de forma tradicional indígena, ¿sí? Él hasta compraba ropa, ¿no? Así, ¿no? Sí, de marcas internacionales y todo, ¿no? Ujú, Pero
un día le encontraron en la calle unos muchachos blancos y vinieron y empezaron a pegarle, darle puñetes en la cara diciendo, indio de mierda, ¿qué haces en esta zona? ¿No? mm, ujú, 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 Entonces, ¿qué pasa allá? ¿No? Hay una posibilidad de blanqueamiento, de negociar y navegar esas categorías, pero hay momentos donde, ¿no? Hay momentos donde, ¿no? No puedes ocultar. ujú, ¿No? sí, Tus orígenes. Y eso pasa más que todo por rasgos fenotípicos, porque rasgos culturales uno puede cambiar, no tan fácilmente, pero sí. Uno puede empezar a hablar español sin el acento de idiomas indígenas, uno puede, ¿no? Vestir, ¿no? Como visten los sectores de élite, blanca mestiza, todo eso, pero ¿no? Los rasgos fenotípicos uno no puede cambiar. ujú, Entonces, hay una ambigüedad en el sistema. Entonces, es muy difícil ver, ok, ujú, es muy difícil ver cómo funciona el sistema. Entonces, ¿qué papel juega el fenotipo ujú, ujú, cuando uno puede navegar las categorías, ¿no? Hay contextos en que el fenotipo no importa o el impacto del fenotipo no es visible, pero hay otros momentos donde ujú, es importante. Entonces, el fenotipo es algo que aparece en algunos contextos y desaparece en otros, y eso genera la ambigüedad, y esa ambigüedad ujú, alimenta esa fantasía de blanqueamiento. Y ujú, así el sistema se convierte en algo más formidable porque eso incentiva a las personas a buscar blanqueamiento en vez de unir con otros sectores indígenas y hacer una lucha colectiva antirracista, ¿no? Entonces, un gran desafío del trabajo era eso, que yo veo que el fenotipo es importante, pero hay momentos donde parece que no. Entonces, ¿cómo analizar eso, no? Entonces, llegar a esas complejidades. Y ujú, también, ¿no? Otra cosa que no menciono, ¿no? Sí es muy importante aclarar ese punto. Entonces, no estoy diciendo que sí o que, ¿no? El fenotipo define, ¿no? ujú, Toda la división social en Latinoamérica, ¿sí? Como en Estados Unidos, ¿no? La idea es que el fenotipo es una de las dimensiones de la raza que existe en una relación muy compleja con otras dimensiones, como rasgos como, o características culturales, por ejemplo, uso de idioma, ¿sí? ujú, Vestimenta, ujú, ¿no? Capital cultural. claro. Entonces, el fenotipo es uno de las dimensiones que está en una interacción muy compleja con otros factores que tiene que ver con Ujú, características culturales, características del lenguaje corporal, que no ujú, son fenotípicos, pero tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? ujú, Entonces, ¿cómo entender la relación? ¿Cómo entender la configuración de las relaciones entre esas diferentes dimensiones de lo racial en diferentes contextos ujú, ujú, sociales e históricos? Es el gran desafío, porque hay una fluidez, pero la historia no termina allá, a pesar de la fluidez. ujú, ¿No? En medio de toda esa fluidez, uno ujú. puede encontrar patrones y el desafío es encontrar los patrones que hay. Qué bien. Bueno, es algo, me imagino que es bastante complejo, pero a la vez muy importante. Por eso es un gran trabajo que has realizado, ¿no? Y pues ahora me gustaría preguntarte sobre cómo influyen los factores históricos, Tathagata, como el colonialismo o la globalización, ¿no? Que creo que en el siglo XX el siglo XXI también. Estos son los dos factores, especialmente la globalización, ¿no? A través de la llegada de Internet ahora y mucho más, ¿no? Con la migración y desplazamiento y todo eso. Entonces, ¿cómo estos factores pues influyen en las percepciones del fenotipo y la pigmentocracia en la Bolivia andina? Sí, el tema histórico es muy importante, ¿no? Porque los patrones cambian, patrones en que funciona la raza cambian, ¿no? Porque hace unos 50 años, Ujú, ¿no? Las manifestaciones del racismo eran muy diferentes porque una gran parte de la población, ¿no? Casi la mayoría vivía en el campo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el campo, más que todo, hablaban los idiomas indígenas, ¿no? Y
y empezó el proceso de migración, ¿no? Estoy hablando específicamente, ¿no? Del contexto de Bolivia andina. Empieza la migración. Migración siempre ha existido en la historia, pero a partir de 70s, 80s hay grandes olas de migración donde llegan a espacios urbanos. Y en espacios urbanos, un gran problema que tenía indígenas era el idioma, ¿no? No hablaban, ¿no? El español, ¿sí? Bien, o cuando hablaban, hablaban con un acento, ¿no? Con idiomas indígenas, ¿sí? Entonces, había, por ejemplo, el tema de pronunciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el idioma aymara, ¿sí? Solo tiene 3 vocales, ¿no? Entonces, ellos venían y hasta ahora si uno ve, ¿no? Si van a hablar con personas que tienen aymara como primer idioma, ¿no? Entonces, eh, y las vocales E y I en español, ¿no? Pero ellos son como intercambiables, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decir peor, ellos dirían pior. En vez de opción, dirían opción, ¿sí? Entonces, una gran parte, ¿no? de la discriminación que sufrían era por eso, ¿no? ¿no? Por el idioma, después por la vestimenta, ¿sí? Y entonces antes sí decía que sí, llegaban a oficinas públicas, tenía que esperar atrás. Solo después de atender a todos los otros clientes blancos mestizos le llamaban, ¿sí? A veces en los buses tenía que ir atrás, ¿sí? Aunque no había ninguna política oficial de segregación, se practicaba la segregación, ¿sí? No podían entrar a algunos espacios, no podían entrar a restaurantes ¿no? de élites, no podían entrar a discotecas si uno se vestía de ropa tradicional indígena, ¿sí? Claro. Y había una concepción muy interesante que las mujeres indígenas, ¿sí? Sufrían más discriminación, ¿no? Decía que ser mujer india es doble indianidad, ¿no? Porque en las comunidades rurales los hombres tenían más contacto con el mundo exterior de las comunidades rurales y con el espacio, con los espacios urbanos. Ellos son los que iban a servicio militar obligatorio. Entonces, los hombres manejaban mejor el español, ¿sí? Hombres se vestían en pantalones, ¿sí? Cuando las mujeres seguían vestiendo, ¿no? En ropa que le marcaba como diferente, como indígenas. Entonces, las mujeres eran más indias. Y eso uno ve en estudios en toda la región andina, en Bolivia, Perú, todo. ¿Y qué pasa en esa generación? Esa generación diferente porque nuevas generaciones nacieron y crecieron en las ciudades donde no hablan con fluidez el idioma indígena. Muchos entienden porque escucharon a sus, ¿no? padres ¿no? Mientras crecían escuchaban a sus padres hablando en el idioma indígena, entonces entienden pero no tienen fluidez. Y después hay una tercera generación que ni entienden porque sus padres, ¿no? y madres crecieron en la ciudad, entonces ¿no? ellos ni hablan entre ellos el idioma. Bueno, pero siguen sufriendo el impacto, ¿no? de la racialización fenotípica. Entonces, bueno, un joven ¿no? o una jovencita que crece en la ciudad, que tiene padres o abuelos indígenas, pero ellos crecen en la ciudad, ya no hablan el idioma indígena, no se visten con ropa tradicional indígena, pero van a una entrevista de trabajo, ¿no? Y allá son racializados fenotípicamente. Viene una otra persona con rasgos físicos más, ¿no? más europeos y están, ¿no? Sí, están preferidos. Entonces, ¿qué pasa allá? Allá uno ve históricamente cómo cambia esos patrones, ¿no? ¿no? Patrones del racismo, del colonialismo. El colonialismo se reproduce, ¿sí? en nuevos disfraces, ¿sí? en nuevos lenguajes, en nuevas formas. Y hablando de globalización, entonces yo veo, hay una continuación, ¿no? Porque sí, sí, ahora hay una aceleración de la globalización por las nuevas tecnologías de información, por el ¿no? Comercio exterior y todo. Pero muchos de los patrones anteriores, ¿no? siguen, ¿no? Porque la pigmentocracia no viene con la globalización o más apertura, eso viene desde las épocas coloniales, ¿sí? Pero hay un nuevo tipo de globalización que está sucediendo en Bolivia andina entre sectores indígenas, ¿no? Donde hay una globalización
liderado por sectores indígenas, por comerciantes indígenas que mm, establecen vínculos comerciales con China. mm, ¿Sí? Entonces, muchos de ellos ven Estados Unidos y Europa como el viejo mundo y China como el nuevo mundo. Y muchos ya tienen redes comerciales muy fuertes en China, mm, ¿no? Muchos mandaron a sus hijos a estudiar en China y ellos se casaron con mujeres chinas, ¿sí? mm, Entonces ellos desarrollaron esas redes muy amplias en China y ahora hasta tienen un barco, su propio barco, los mm, comerciantes indígenas en Bolivia para traer mercancías de China, ¿sí? Y mm, ha crecido una clase de comerciantes muy ricos, ¿no? sí, Entonces, comerciantes muy ricos. Entonces, ¿qué pasa allá? Hay sectores indígenas ujú, que está logrando un ascenso económico muy significativo, pero ya no quieren blanquearse, quieren seguir identificándose como indígenas, ¿sí? claro, Entonces son orgullosos de ser indígenas, pero al mismo tiempo, ujú, ¿no? Las lógicas pigmentocráticas no desaparecen totalmente, entonces no son tan fuertes como antes, pero mm, sigue en mucho sentido porque hay el racismo internalizado que asocia ideas de belleza o buena presencia con rasgos fenotípicos más blancos. qué bien. Bueno, interesante. Y ahora estamos casi al fin de la entrevista y la última pregunta, Tathagatan, es que ¿cuáles son las implicaciones más amplias de pues esta investigación, ¿no? Para comprender las cuestiones de raza, de identidad y de desigualdad social en las sociedades andinas y incluso más allá? Sí, si uno piensa en las implicaciones más grandes, sí, un tema principal es Mm, entender cómo se manifiesta ujú, relaciones raciales y el racismo en Latinoamérica, ¿no? Porque es un tema muy complejo, ¿sí? mm, Y a veces mal entendido porque con enfoques superficiales uno puede concluir fácilmente que el racismo no funciona y hasta ahora hay varios intelectuales que mm, tienen esa posición. Uno habla de racismo en Latinoamérica y dice no. Uno está imponiendo modelos norteamericanos y es una forma de imperialismo académico, intelectual, ¿no? Entonces, sí, todavía es un tema controversial, pero cada vez, ¿no? Cada vez es más influyente, ¿no? Todas esas teorías y mm, conceptos de que hable hoy, cada vez son más influyentes esos trabajos que visibiliza, mm, ¿no? Y muestra cómo funciona el racismo en Latinoamérica. Y mm, también entender las complejidades, cómo hay múltiples dimensiones de la raza y está en una relación muy compleja, ¿no? mm, Entonces es muy importante entender y, y visibilizar, ¿no? La complejidad mm, entre diferentes manifestaciones del racismo, porque lo que muestra, ¿no? Toda mi investigación es eso, que uno puede ser radicalmente antirracista en un sentido y reproducir el mm, racismo en el otro, ¿no? Entonces, es un punto. Y después, otro tema, ¿no? Sí, hoy no toqué mucho eso, pero hay una tendencia de ver, ¿no? El racismo en Latinoamérica como, ¿no? Como un problema que afecta realmente a la población negra, ¿no? Afrodescendiente. mm, Entonces, hay algunos que raza es un tema para afrodescendientes y etnicidad para indígenas. Porque la idea es que el color de la piel afecta a los afrodescendientes y no a los indígenas. Pero uno de los estudios que hicieron el grupo que escribió el libro Pigmentocracia, ellos analizan la correlación entre color de la piel y logros educativos, ¿no? En 21 países de la región. Y los países más pigmentocráticos, ¿no? Es cuando uno toma en cuenta esa relación, esa correlación entre color de la piel y logro educativo. Los más pigmentocráticos son Guatemala y Bolivia, países con una población mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces, allá uno ve que como ¿no? El fenotipo de la pigmentocracia es un aspecto menos analizado, subestimado, cuando uno habla del racismo antiindígena en el continente. Entonces, ¿no? mm, Ah, es muy importante visibilizar cómo funciona la pigmentocracia, mm, ¿no? Con poblaciones indígenas y también ver cómo
ese elemento de los rasgos fenotípicos está en interacción compleja con otros factores y eso va cambiando, ¿sí? Ujú, Con el tiempo y en diferentes contextos sociales históricos. Esa configuración va cambiando y es muy importante, ¿no? ujú, Identificar cómo cambia para fortalecer, ujú. ¿no? La lucha contra el racismo en el continente. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a Tathagatan por esta entrevista tan enriquecedora y muy informativa también. Es que hoy nos has podido entender hacernos entender mejor el aspecto de racismo y las razas en la sociedad andina y yo creo que este trabajo de investigación va a ayudar mucho a los futuros investigadores, ¿no? En tener un buen recurso para entender bien esta sociedad y también no solo la sociedad andina, sino también otras sociedades también, porque al fin y al cabo todos estamos juntos en esto, ¿no? En este mundo de globalización hay muchas sociedades que pues se enfrentan a problemas parecidos, así que creo que este trabajo va a ser muy útil para todos y para mi canal es un gran honor otra vez pues escucharte y esto va a contribuir mucho más al motivo de este canal que es de pues juntarse a las regiones de América Latina y de la India. Así que los indios, especialmente los académicos indios que estén escuchando este vídeo pues van a tener un buen recurso a partir de este vídeo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a mi público también por ver. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.